Hola compañeros, nosotros vamos a hacer la síntesis de tres posiciones con pivotes fijos especificados para el problema 3.6. Bueno, es común que el diseñador tenga algunas restricciones en cuanto a las localizaciones aceptables de los pivotes fijos, puesto que estarán limitados a localizaciones en las cuales el plano de la bancada del conjunto se encuentra accesible. Para este tipo de problema se usa la inversión de bancadas. La inversión de este problema permite especificar las ubicaciones de los pivotes fijos y determinar los pivotes móviles requeridos para estas posiciones. Para empezar con este proceso de inversión, primero debemos de dibujar la bancada O2 o 4 en la posición deseada en el plano para ver su posición, su movimiento relativo respecto a la primera posición del acoplador C1D1. El segundo paso es trazar líneas de construcción para realizar la triangulación entre C2D2 y O2O4. Después pasaremos esas líneas con la misma medida a la primera posición del acoplador C1D1. Como dijimos, pasamos las líneas de construcción con sus mismas medidas a la primera posición del acoplador C1D1. El siguiente paso es realizar líneas de construcción de la tercera posición del acoplador C3D3 hacia la bancada O2 o 4. El siguiente paso es trasladar las líneas de construcción que hicimos en la posición 3 del acoplador, pero ahora con respecto a C1D1. Ahora nombraremos las inversiones resultantes de la siguiente manera. Aquí termina el proceso de inversión. Ahora el siguiente paso es comenzar con el proceso de síntesis de posiciones. Esto se hace dibujando líneas de construcción de O2 a O2' y de O2' a O2'. Luego se hace el mismo procedimiento, pero ahora dibujando líneas de construcción de O4 a O4' y de O4' a O4'. Eliminando las líneas de construcción de la triangulación, nos queda el siguiente esquema, donde las líneas rojas son las líneas de desplazamiento de las inversiones que encontramos y las líneas azules son las posiciones a las que queremos llegar. Para continuar cambiamos las etiquetas cambiando O2' por E3, O2' por E2, O2 por E1, O4' por F3, O4' por F2 y O4 por F1. El siguiente paso es bisectar el segmento E2-E3 para después proyectar esa línea de bisección de forma perpendicular. Después repetimos el mismo proceso, pero ahora en el segmento E1-E2. Repetimos el mismo procedimiento, pero ahora sobre los segmentos F2-F1
y F2, F3. Esto se hace con el fin de encontrar nuestros pivotes móviles. Lo siguiente es etiquetar los puntos donde se intersectan las líneas de bisección. Uno lo nombramos H y el otro lo nombramos G. Con esto hemos llegado a la parte final del proceso de síntesis de tres posiciones con pivotes fijos. Ya solo nos queda marcar los eslabones. Esto se hace uniendo los puntos HG, H y F1, G y E1 y por último H con C1. Eliminando las líneas de construcción nos queda el siguiente mecanismo, que pues es la solución al problema. Y podemos ver el eslabón 3, que es el acoplador en su primera posición, y los segmentos C2, D2, C3 y D3 son las posiciones en las que llegará el acoplador. Ya teniendo el mecanismo, como parte final se procede a la implementación de una diada. Esto con el fin de darle un impulso motriz al eslabón 2 y se accione el mecanismo. Para empezar con el diseño de la diada, se traza la última posición del eslabón 2. Se divide a la mitad de esa distancia y se proyecta una línea hacia donde tengamos espacio. Esta será nuestra diada. Posteriormente se mide la distancia entre la última y la primera posición del eslabón 2. Se divide entre 2 y esa distancia será la medida de nuestra manivela. Con esto nos queda un mecanismo de 6 barras. Con las medidas de los eslabones obtenidos, modelamos el mecanismo en un CAD como se muestra a continuación. Ahora, con la simulación del mecanismo, verificamos las posiciones del acoplador, posición 1, posición 2 y posición 3. Finalmente al mecanismo se le agrega la diada y su manivela para poder realizar la simulación. De esta manera podremos observar el movimiento que el acoplador tiene.